Bueno, la impresión es la que nosotros habíamos previsto, es decir, íbamos a tener un monólogo sobre un hombre que se ha considerado toda la vida víctima de una gran persecución, en este caso, lo que advierte él dentro de su intervención es que no, esto no es otra cosa que una conspiración en su contra, orquestada por el senador Iván Cepeda, por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que él ha sido simplemente un hombre que ha hecho una entrega fundamental en defensa de la patria y en defensa de la institucionalidad. Monólogo que se empieza después en el desarrollo de la audiencia, como son tantos hechos jurídicamente relevantes, empiezan las contradicciones, empieza ya a no recordar algunos aspectos cuando a partir del inicio de su intervención la memoria era prodigiosa, ya advierte que no recuerda ni siquiera los poemas que recitaba con anterioridad. Entonces era algo previsto. Yo creo que hubo ciertamente una preparación en el entendido de que se le permitiera darle desarrollo a su intervención de esa manera que él ha querido hacerlo, además incluso casi que él mismo organizándose las preguntas y el desarrollo de lo que se debiera advertir. Nada que pueda ser sorpresivo, por el contrario, consideramos que en la medida del desarrollo de su intervención empezamos a ver las fisuras de su propio testimonio, en el entendido de que cuando nos tenemos que centrar en los hechos jurídicamente relevantes, estos empiezan a fallar y a desmoronarse, con una particularidad que incluso los audios que utiliza su propia defensa le terminan beneficiando a la Fiscalía General de la Nación y a nosotros, como representantes de víctimas, en el entendido establecido siempre hemos sospechado, que todo esa argumentación y todas esas manifestaciones de decir la verdad dentro de las interceptaciones no son otra cosa que un ardid precisamente orquestado y preestablecido, tal cual como lo evidencia esa conversación con Juan Guillermo Villegas, donde hablan de la vulnerabilidad de ser escuchados por otras instancias. Entonces, nada sorpresivo, pero empieza a revelarse las fisuras con relación a su testimonio. Muchas gracias, doctor Del Río. Senador Cepeda, su primera impresión de esta declaración del día de hoy del acusado Álvaro Uribe Vélez. Bueno, yo quedé con una muy grata sensación en todo este largo discurso, como bien ha dicho el doctor Miguel Ángel, monológico, porque sin ninguna intervención todavía de la fiscal ya se comienzan a ver las costuras de ese traje mal hecho. Es más, si me pidieran un titular, yo diría verdades involuntarias y mentiras premeditadas de Álvaro Uribe. Se le salieron algunas verdades, ¿no? Primero, hemos llegado al primer hecho jurídicamente relevante. El paso, digamos, fueron como tres momentos. Uno, la historia o la prehistoria de estos Guacharacas y toda su gobernación, la historia de la hacienda. Luego, ese interregno antes del 2018, mi debate en el 2014 particularmente, la manera en cómo conoce a Cadena, y ya después cómo se va adentrando en el hecho jurídicamente relevante, repito, número uno. Pero en cada uno de esos momentos, repito, se le salieron algunas verdades. No pudo desconocer que había paramilitares, por ejemplo, en San Roque. Y luego intentó enmendarlo, es decir, hay un momento bastante esquizofrénico. En la mañana dijo que el bloque Metro existió, que efectivamente hubo exacción de la gasolina, del tubo ese que atraviesa, o el oleoducto que atraviesa la hacienda, pero en la tarde, de manera vehemente, dijo que allá no había habido ningunos paramilitares, como en la conversación interceptada se esforzaron en decírselo a la Corte Suprema con la conciencia de la interceptación, él
Guillermo Villegas. También se le salió pues su relación, que ahí también hubo un momento bastante esquizofrénico con los Villegas. De una parte negó absolutamente su relación con Luis Alberto Villegas, pero por otra es prácticamente un amigo íntimo del hermano. Y obviamente ahí hay, como se verá mañana o cuando le toque el momento del contrainterrogatorio a la fiscal, pruebas suficientes para mostrar cómo él y los Gallón y los Villegas tejieron una amistad, unas relaciones económicas, comerciales, que marcaron mucho la gobernación de Uribe, hay que decirlo. Y bien, sin ahondar más, podríamos pasar revista a cada una de esas situaciones en las cuales, sin ninguna clase de esfuerzo de parte nuestra, se comienza a evidenciar cómo ha sido urdido todo este entramado de soborno y fraude procesal. Senador, muchísimas gracias. Usted acaba de nombrar igualmente el abogado Miguel Ángel del Río, las fisuras. El senador Cepeda ya vislumbra algunas que detectó. Miguel Ángel del Río, abogado, ¿usted qué fisuras notó en este interrogatorio que comenzó hoy la defensa? Mire, hay un aspecto importante, José y televidentes, y es que dentro del desarrollo de su intervención empieza a construir la teoría de la fiscalía. Y fíjese que habla de la gran amistad que él tiene con Juan Guillermo Villegas. Y ahí, precisamente desde el punto de vista indiciario, nosotros siempre hemos argumentado de que si Juan Guillermo Monsalve hubiese querido retractarse, el camino directo lo está trazando el propio Álvaro Uribe Vélez. Solamente tenía que buscar el contacto de Juan Guillermo Villegas, amigo cercano de la familia Monsalve Pineda, para advertir su ambición de retractación y no tomar ese camino largo de Enrique Pardo, Vicky Jaramillo, Ricardo Williamson, en fin, personas que no conocía cuando tenía el camino directo. De hecho, Uribe lo confirma al advertir la necesidad de comunicarse con Villegas para que le informen a la familia de Monsalve que el abogado Cadena sí va en representación de él. ¿Por qué entonces no ocurrió a la inversa? ¿Por qué no, si Juan Guillermo Monsalve estaba tan preocupado y compungido a finales de 2017 por buscar la retractación, el camino directo lo tenía a la mano? Eso empieza a demostrar precisamente nuestra teoría, que Juan Guillermo Monsalve nunca tenía la intención de retractarse. Eso por una parte. Por otra parte, queda también en evidencia esa relación y esas comunicaciones con el abogado Diego Cadena con los propósitos que ya hemos establecido. Es decir, aquí no estamos, y fíjese que es importante que incluso se contradice. En un momento casi que advierte que Diego Cadena actuaba casi de manera arbitraria y autónoma en el desarrollo de esa intervención, para en un momento establecido advertir que él incluso ha podido establecer que Diego Cadena hizo las cosas conforme a la ley porque él siempre le decía que debía actuar con la verdad. Esos dos aspectos para nosotros son muy importantes y en la medida que se desarrolle la actuación el día de mañana con los demás hechos jurídicamente relevantes, vamos a poder demostrar lo que nosotros hemos siempre advertido. Más aún, pudo establecer lo que nosotros incluso con el testimonio de Vicky Jaramillo en su momento no habíamos podido establecer, y era cómo se había conocido Diego Cadena con Vicky Jaramillo relacionado con el tema de Zeus. Ante la posibilidad y la pregunta ante Vicky Jaramillo, ella nunca supo explicar cómo se había conocido en un primer momento con Diego Cadena y cuáles habían sido las motivaciones que tuvo el abogado Jaime Lombana para bloquearla en un momento. Conclusión en este aspecto: muchas cosas, y ese es el riesgo de sentar al acusado frente al juez de conocimiento, porque aún a pesar de que Uribe piense que él es un hombre frentero y valiente, va dejando elementos que constituyen y robustecen la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. Abogado Miguel Ángel del Río, muchas gracias por esa última precisión, porque es parte de lo que la jueza Sandra Heredia le dijo
al expresidente antes de intervenir en relación a que había renunciado a su derecho a guardar silencio y que tenía que entender las consecuencias de esa renuncia. Parte de esa renuncia, senador, es que pudimos escuchar con la versión de Álvaro Uribe frente al auto inhibitorio del 2018, que es un episodio muy importante. Cómo lo sintió él, cómo dijo que había pedido una versión libre. Perdón, y lo del recurso de reposición de esa semana del 16 al 22 de febrero, que dijo lo siguiente. Empiezo con el senador Cepeda y voy luego con el doctor Berrío. Digo, no, es que no había necesidad de presionar a Monsalve porque en ese recurso no se presentaban pruebas nuevas. Entonces, que es una cosa que nos dijo el abogado Jaime Granados la semana pasada. Senador Cepeda, ese episodio del auto inhibitorio, esa semana de febrero de 2018, ¿cuál es su interpretación de lo dicho hoy por el expresidente? A ver, ahí hay tal vez más de un aspecto, pero yo me voy a referir ahora a una teoría que intentó él construir ahí en el momento del 2018, pero desde antes, y es la idea de que hay un complot político y una jugada política en su contra, y que esa jugada política consiste en hacerlo perder elecciones, que cada decisión se toma cada vez que hay una elección, que los momentos cruciales del proceso coinciden con el pulso electoral, y allí mintió de una manera además pueril, porque cada una de esas afirmaciones que hizo se demuestran fácilmente de manera contundente en su realidad. Voy al 2014, el debate de 2014, cuando él llega al Senado, él dice que habíamos hecho todo un escenario para que el debate fuera parte de la campaña electoral. Bueno, el debate, a mí se me ocurrió, fue cuando ya se había hecho la elección. Y eso sí. Es tan así que él ya era senador y ya había un presidente reelegido que era Juan Manuel Santos. Uh-huh. Segundo momento de esa mentira es que el debate fue aprobado en una especie de contubernio entre Santos y yo. Bueno, resulta que en la plenaria del Senado, tal vez esa parte de la mentira no la tejió bien, quienes me derrotaron en la proposición para hacer viable el debate fueron los santistas, que eran mayoría en la plenaria, es decir, ellos votaron en contra del debate, ¿no? Sí. Por eso hubo que ir a la comisión segunda, en eso él tiene razón, fuimos a la comisión, él no se vio venir que el debate se le iba a colar por la comisión segunda, y ahí no fue gracias a las mayorías santistas, sino a una muy variopinta votación que se pudo realizar ese debate. Igual en el 2018, él dice que en el 2018 el inhibitorio de la Corte fue como una jugada maestra contra su campaña que estaba arrancando en enero para favorecer a Duque y su bancada nuevamente. Pues no, nosotros tenemos los elementos para mostrar que fue precisamente por la presión de Granados que la Corte Suprema tomó esa decisión, porque ya había transcurrido un tiempo, es cierto, considerable, así que el inhibitorio no vino como una especie de jugada ajedrecística, sino precisamente, entre otras cosas, por las presiones que él y su abogado de mostrar, porque hay que volver a eso, sí, hay unos abogados de mostrar y otros de no mostrar mucho, el abogado Granados pues había hecho ante la Corte Suprema. Esa presión, ¿cuál es, senador Cepeda? La presión de Jaime Granados para que se tomara una decisión frente a ese radicado 38451. Hay un memorando en el que Granados le pida al magistrado instructor que acelere el proceso y tome decisiones rápidamente. Así que no puede negar Uribe. Vamos a ver cómo reacciona cuando se le pregunte esto. Explicar cómo es compatible esa idea de una maquinación burda en términos electorales y sus propias presiones para que avanzara el proceso, que entre otras cosas lo tenía y lo tiene desesperado.
Doctor, muchas gracias, senador. Abogado Miguel Ángel del Río, dentro de ese derecho al que renunció Álvaro Uribe a guardar silencio y dentro de las fisuras que usted ha notado, ¿qué partes, así como el senador, usted identifica donde uno dice Uribe falta la verdad? Es decir, aquí este hecho no fue preciso. Por ejemplo, hoy le recortaron el episodio con César Julio Valencia Copete, presidente de la Corte Suprema de Justicia, recordándole que Uribe sí lo llamó, sí le preguntó por la investigación de Mario Uribe. Doctor del Río, ¿usted qué mentiras le detectó a Álvaro Uribe hoy en su declaración? Pues muchas, muchas. Creo que es a la inversa. Es muy difícil encontrarle una verdad, por lo menos sistemática. Fíjense que hay un punto que a mí me parece interesante y es que él va diciendo cosas, pero luego se contradice o por lo menos cambia su versión. Fíjese que cuando él empieza a hablar de cómo conoce a Diego Cadena, advirtiendo que no, que era un abogado investigador y que él no lo estaba escondiendo, que era una mentira de nosotros, como una especie de abogado en la sombra, para después advertir que cuando llamó a Lombana y cuando llamó a Granados para solicitarle que fueran a las cárceles, cada uno de ellos les dijo que no. La pregunta es, ¿por qué sus abogados principales evitaban enfrentar una situación que para él era urgente y prioritaria? Porque él advertía que era necesario averiguar primero lo del tema de Miami y después entonces darle desarrollo al tema de Monsalve, que para él era muy importante. Y la razón es una, y es un elemento indiciario, que lo que él buscaba, precisamente sus abogados principales, no se lo iban a establecer. Entonces, ese aspecto a mí me parece importante. Otro aspecto que a mí me parece importantísimo es cuando él argumenta, ya lo dijo José también, Iván lo acaba de precisar, es que él dice, es que yo no tenía la necesidad de anexar declaraciones al recurso de reposición porque la reposición, y eso sí es cierto desde el punto de vista legal, la reposición solamente debate lo que ya se había establecido previamente dentro del proceso en contra del senador Iván Cepeda. Pero él más adelante dice, pero para mí era importante que quedara establecido frente a la compulsa de copias esas primeras tres declaraciones y lo que ocurre con posterioridad. Es decir, el tema de Carlos Enrique Vélez, seguir insistiendo en el asunto de Juan Guillermo Monsalve, porque valga la pena establecer, José, que Granados lo dijo aquí incluso en cuestión pública, que es que no tenía ningún sentido lo de Monsalve porque Uribe le informa, perdón, Cadena le informa a Uribe es ya en abril o posteriormente que se le había propuesto un recurso de revisión. Lo que no dice Granados es que se siguió insistiendo en el tema de la revisión en el momento en el cual Cadena se encuentra con Deyanira Gómez y darle desarrollo precisamente a ese recurso. Es decir, hubo un momento antes, ¿cierto? Para la fecha entre el 16 y el 23 de febrero para la erradicación del recurso de reposición y hubo una insistencia posterior con el propósito de darle desarrollo a la intervención de Juan Guillermo Monsalve. Entonces, lo de Valencia Copete, pues eso es evidente, porque además finalmente eso se pudo demostrar desde el punto de vista del desarrollo del proceso penal, pero además muestra algo que para mí es muy importante, José, y con esto termino esta parte, y es que le ponen de presente ese famoso trino del 16 de febrero del año 2018, donde él dice que no entiende por qué sus opositores o nosotros como representantes de víctimas en cabeza del senador Iván Cepeda establecemos que ese momento de ese trino es fundamental porque es un llamado precisamente a la población carcelaria para hacer lo que terminaron haciendo, es decir, construyendo a través de la intervención del abogado Diego Cadena la búsqueda de retractaciones que él sabía que eran mendaces y falsas. Entonces, cada uno de esos eventos o cada una de sus intervenciones están llenas de falsedades. Por eso le digo, como le advertí al principio de esta intervención, el problema no es encontrarle las mentiras, el asunto aquí es encontrarle una verdad que dure en el tiempo. Doctor Miguel Ángel del Río, eso que usted nos está diciendo, se lo debatimos al abogado Jaime Granados la semana pasada en la entrevista
y le preguntamos sobre la famosa escena de las escalinatas del 23 de febrero de 2018, que hoy se nombró por parte del acusado, senador Cepeda, y en ese episodio Jaime Granado simplemente nos dijo, es que él es como un poquito aceleradito, entonces nos íbamos a ver a las 8 y llegó a las 7, pero no estábamos esperando nada. O sea, la respuesta de Jaime Granados es que ellos el 23 de febrero de 2018 no estaban esperando nada. Y de eso también se reiteró hoy en su versión y en lo que usted conoce del caso senador. ¿Sí se estaba esperando algo ese 23 de febrero de 2018? Por supuesto, es decir, el asunto es que la declaración de Uribe está atravesada por una inmensa ambigüedad. Él tiene que simular al mismo tiempo que es un hombre totalmente desprevenido, que él no está buscando ni construyendo premeditadamente ningún falso testimonio ni digamos, un inmenso arsenal de hechos para confundir y engañar a los jueces. Y por otro lado, esa meticulosa, planificada, urgente, desesperada acción que se le filtra en cada uno de los momentos. Entonces, volviendo un poco al hecho, la relación con Cadena es inexplicable, se vuelve absolutamente inmanejable. En unos momentos, como lo decía Miguel Ángel, pareciera ser que Cadena actúa a espaldas, o él dice todo lo que él hacía era por iniciativa propia, él lo único que hacía era verificar los testigos, pero al siguiente momento aparece dándole toda clase de instrucciones, haciendo la secuencia y el seguimiento de todo el recorrido de Cadena por las cárceles. Y esa mañana, precisamente del Palacio de Justicia, el desespero, la desazón por no tener lo prometido, que eran las retractaciones y en particular la de Monsalve, que es evidentemente lo que produce esa crisis que vimos esa mañana en frente del Palacio de Justicia. Uribe francamente iracundo, indignado, descargando como siempre su sentimiento de ira contra Granados, que se vuelve el pararrayos de toda la frustración que él experimenta. Y por otra parte, cuando uno ve el otro escenario, Cadena corriendo, haciendo hasta el último esfuerzo desesperado por arrancarle a Monsalve esa retractación. Bueno, sigo con usted, senador, por esta respuesta que dio hoy Álvaro Uribe, y también se la preguntó al doctor Del Río, de que todo lo que usted había hecho había quedado en la impunidad. Incluso utilizó esa expresión el acusado Álvaro Uribe, y calificó la acusación de la fiscalía como temeraria y una acusación cargada de política. Esos fueron los adjetivos que utilizó. Primero, senador, ¿cómo reacciona usted ante esa calificación de que lo suyo quedó en la impunidad y esa calificación que Uribe le dio a la fiscalía y a su acusación, senador Cepeda? Pues como una muy mala estrategia. Yo se lo dije a Granados después de ver precisamente la entrevista que ustedes le hicieron a él. Abogado Granados, el acusado es su cliente. Es él el que tiene que defenderse, ¿no? No, porque él no es, en este caso, una víctima denunciante de un hecho. Él tiene que explicar cómo es que ese aparato enorme de falsos testigos está ahí, y cómo están por todos lados las irregularidades, sobornos, ofrecimientos, representaciones legales que se hicieron como forma de sostener esa enorme mentira. Entonces, si la estrategia es inculparme, si la estrategia es buscar que yo aparezca como quien debe ser objeto de la atención de la juez, la estrategia va a fracasar estruendosamente, porque precisamente lo que demuestra esa rabia, esa afirmación de que yo estoy en la impunidad, es que evidentemente él ha hecho hasta lo imposible por intentar precisamente enlodarme y llevarme precisamente una condena. Y eso es lo que no, digamos, logra disimular.
a cada momento aparece todas y cada una de las movidas que hizo para lograr ese objetivo que se frustró. Muchas gracias, senador. Abogado Miguel Ángel del Río, esas calificaciones a la fiscalía, al trabajo y a acusaciones contra el senador Iván Cepeda, ¿usted cómo lo interpretó? Porque da la impresión de una profunda rabia con la fiscalía por acusarlo y con el senador Iván Cepeda por el autoinhibitorio y por otras decisiones. ¿Cómo vio eso usted, doctor Miguel Ángel? Lo que demuestra la teoría del caso de la Fiscalía, y es que en cada una de esas búsquedas de retractación era importante subrayar que debía incriminarse a Iván Cepeda, es decir, no solamente los testimonios debían ir dirigidos a establecer la ausencia de responsabilidad o de acuerdos entre los Vélez y el nacimiento del bloque Metro, sino que el segundo elemento era el de incriminación. Y eso se nota en su propia intervención. Es decir, ahí hay un odio incrustado en el alma a la manera del propio Uribe Vélez. Es decir, esa evidencia de que él sí quería una revancha. Es decir, que no era posible o cómo era posible que la Corte entonces, a través de un inhibitorio, absolviera de responsabilidad a Iván Cepeda y le compulsara copias a él. Eso lo mostró, además, de una manera él evidente. Y todo eso lo que hace precisamente es construir lo que nosotros hemos advertido. Creo que la estrategia no le va a salir bien porque aquí, como lo dice Cepeda, no... Se fue allí la conexión del abogado Miguel Ángel del Río. Vamos a esperar comunicarnos nuevamente con él. Senador, mientras vuelve el abogado Miguel Ángel del Río, le quería hacer la siguiente pregunta de este proceso en que está terminando la declaración, o esperamos que termine mañana la declaración de el Todavía Uribe. 2 días por lo menos. Todavía faltan unos 2 días. Seguiría el contrainterrogatorio de la fiscalía y la fiscalía deberá ceñirse a los temas que le tocó el doctor Jaime Granados. También es una de las limitaciones del contrainterrogatorio, ¿no? Sí, pero Uribe no solamente está haciendo, sino hará seguramente en los próximos, mañana y probablemente pasado mañana, referencias muy amplias a todos los hechos jurídicamente relevantes, así que el campo de contrainterrogatorio es bastante amplio y la fiscal está muy atenta, está escuchando cada uno de los detalles, percibiendo cada uno de los asuntos. Y aquí ahora vamos a estar ante un interrogatorio distinto, que fue el que practicó el propio Granados, y es el de las preguntas cerradas. Y una de ellas va a ser, bueno, ¿cuál es su verdadera relación con Cadena? ¿Usted le daba órdenes y él las cumplía o no? ¿Usted sabía lo que estaba haciendo o no? Y ahí las respuestas no podrán ser ambiguas, claro está. Y sobre todo porque el abogado Jaime Granados en cuestión pública negó incluso haberle dado la mano a Diego Cadena. Nos dijo aquí que no lo conozco incluso utilizó esa expresión, ni siquiera le he dado la mano. Ellos sí se conocían, senador Cepeda, o por lo menos Jaime Granados sabía de lo que Diego Cadena hacía. Sin duda, no solamente porque entregaba los resultados de las pesquisas, por llamarlas de alguna manera, de Cadena en las cárceles, sino porque Granados es un abogado muy meticuloso. Él intenta parecer un extraterrestre que llegó en un momento a darse cuenta de una situación en la cual pues él no tenía idea que fuera tan grave. No, hay declaraciones, ya no de Granados, sino de Lombana, en la que le pregunta a Cadena Lombana, bueno, el doctor Granados está al tanto de todas las labores que usted viene cumpliendo, usted es consciente de esas labores, usted es consciente que es muy extraño que un abogado como el doctor Granados, que tiene un pool de abogados tan capaces y que es un pool grande de abogados, esté teniendo que trabajar al lado de un abogado como usted. Más o menos ese es el diálogo entre
Lombana y Cadena. Entonces, es evidente que esa contradicción es insoluble. Uribe creó un sistema en el cual una fachada estaba ahí como para guardar las apariencias y por otro lado se estaba haciendo y tejiendo toda clase de ilegalidades. Ahí ya volvió el abogado Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel, estaba usted dándonos una respuesta para que continúe, por favor. Sí, José, gracias. Y Iván, disculpa que tengo aquí un poquito de problemas con el internet, pero lo que advertía es que esa estrategia de confrontar y de advertir que en realidad él es una víctima, pues no le va a salir muy bien porque en realidad lo que tiene que demostrar él, obviamente la carga de la prueba la tiene la Fiscalía General de la Nación, pero su defensa tiene que estar dirigida precisamente a eso, a la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación. Si bien es cierto, es válido o válida la construcción de las teorías alternativas por parte de la defensa, esta no puede consistir en establecer que la responsabilidad o que se debe investigar al senador Iván Cepeda, porque eso ya ocurrió. Es decir, ese debate ya se dio en otra instancia. Lo que tiene precisamente es que enfrentar esa teoría de la Fiscalía General de la Nación y lo que demuestra el abanico de testigos, entre otras cosas, bastante criticable desde el punto de vista de los antecedentes penales de cada uno de ellos, es muy alejada precisamente al núcleo de los hechos jurídicamente relevantes. Por eso él se ve tan cómodo hablando de aspectos que no tienen que ver con los hechos. Pero cuando se adentra en el debate ya del primer hecho jurídicamente relevante, empezamos a escuchar precisamente esas contradicciones, esas medias verdades o falsedades estructurales dentro de su intervención. Y como quiere entonces ampliar varios eventos, se equivoca de una manera palmaria. Entonces, lo que estamos evidenciando es eso. Incluso aquí hay que advertir que estamos frente a las preguntas cómodas de su propio defensor. ¿Qué va a pasar cuando la Fiscalía General de la Nación le impugne credibilidad sobre algunos aspectos que ya son evidentes? Ahí sí vamos a ver entonces precisamente las fisuras y el rompimiento de la coherencia dentro de su intervención. Voy con una última pregunta para cada uno con un aspecto que los hace partícipes en este juicio. Doctor del Río, sigo con usted para terminar con el senador y me dio la impresión, puedo estar equivocado, de que Jaime Granados también esquivó la relación entre Cadena y de Yanira Gómez en relación a las presiones que hizo para que Monsalve se retractara, porque no preguntó por las reuniones con Deyanira, que Deyanira se reunía con Cadena y le decía que hasta donde ella sabía, su esposo en ese entonces, 2018, no se quería retractar. ¿Eso lo esquivaron hoy o lo veremos mañana, doctor del Río? Yo creo que mañana vamos a darle desarrollo a eso porque mi percepción es que van a tratar de agotar todos y cada uno de los eventos para poderle dar desarrollo. Eso nos sirve a nosotros, ¿por qué? Porque en la medida en que él abre el interrogatorio directo, le permite a la Fiscalía abordar también cada uno de esos temas. Aquí el asunto no es que vayan a evitar tocar un tema, aquí el asunto es que los van a tocar todos, pero cada vez que se adentren en cada uno de esos temas, vamos a ver entonces la evidencia de las falsedades. Porque a Uribe le ocurre, y lo he dicho además de manera reiterada, como cuando Lady Macbeth le aconseja a su esposo Macbeth antes del asesinato del rey Duncan: procúrate el inocente aspecto de la flor, pero sé tú la víbora que oculta. Y él trata de demostrar precisamente eso en el juicio, que es un hombre afable, es un hombre bondadoso, inocente, que ha sido víctima entonces de una conspiración orquestada por el senador Iván Cepeda, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Administración de Justicia, el fiscal Villamizar, pero además, y por propia cobardía, ni siquiera es capaz de advertirlo, contra la propia fiscal Marlene Orjuela, que también ellos se hicieron un ejercicio de recusación advirtiendo que también había sido nombrada por el fiscal Montealegre. Entonces, todo esto, concluyo, tiene como propósito establecer que él es una gran víctima. Aquí
estamos evidenciando todo lo contrario. Muchas gracias, doctor Del Río. Voy a leer un texto que es muy importante para la siguiente y última pregunta. Abro comillas. Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que los asesinaron y que eso es muy grave y que no se puede repetir. Y hoy pido perdón. Sin embargo, no se puede exigir a la justicia internacional que obliguen al Estado a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos. Cierro comillas. Estas fueron parte de las palabras que pronunció Álvaro Uribe en un comunicado cuando, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo que pedir perdón por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. En su momento, Iván Cepeda le respondió que no se puede responder una solicitud de perdón con un nuevo agravio a las víctimas. Y lo traigo a colación porque él nombró hoy ese hecho, senador Cepeda, diciendo que si lo suyo contra él era porque usted lo relacionaba con el asesinato de su padre. ¿Qué le responde usted al senador Uribe frente a ese hecho, senador Iván Cepeda? Pues como tantas víctimas en este país, las madres de los muchachos víctimas de falsos positivos, las madres de la escombrera, para mencionar unas de tantas. A mí también me ha tocado lo afrentoso que es un perdón de Uribe. Es decir, en Uribe uno no sabe si lo peor es el agravio o el perdón. Entonces, claro, eso juega, pero no. Aquí el problema no es entre una víctima y alguien que no le ha pedido perdón por un crimen cometido. No, con Uribe tenemos una relación de profunda confrontación política y en el campo de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, cuando intentó llevar a los paramilitares al Congreso, cuando intentó refundar la patria, cuando la parapolítica se estaba tomando al país, cuando después quiso acabar con el proceso de paz entre las FARC y el gobierno Santos, cuando ahora ha querido acabar con el gobierno del cambio. Entonces no es un problema personal ni de un resentimiento personal, sino es un problema de fondo. Y si él está tan intrigado en saber de dónde viene semejante discusión, semejante problema, pues también es eso que decía Miguel Ángel, es esa apariencia de hombre bonachón, víctima de un hecho que lo ha dejado perplejo porque él no entiende de dónde ha aparecido. Voy a hacer una cita que no es tan poética como la de Miguel Ángel de Shakespeare, sino una cosa más mundana que es del propio Álvaro Uribe para tipificar lo que pasó hoy. Uribe suele decir en su lenguaje de ganadero que la vaca en el pantano mientras más patalea más se atolla. Y yo creo que eso es lo que vimos en el día de hoy, unos pataleos que lo están realmente hundiendo en el pantano.